En este video vamos a analizar de manera estructurada si realmente es posible vivir de los dividendos. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Cuánto capital se necesitaría? ¿Y por qué puede que esa estrategia funcione o no dependiendo de la edad del inversionista? Exploraremos también las ventajas, los riesgos y las consideraciones legales que debe tener en cuenta. Imagínese despertar un día, revisar su celular y ver que recibió un depósito por concepto de dividendos. No ha vendido nada y no ha trabajado más horas. Ese dinero simplemente llegó de sus propias inversiones. Ese escenario que puede parecer un poco ficticio es una realidad para miles de personas. Personas que han logrado construir un portafolio de acciones sólido que le permite tener ingresos pasivos a través de los dividendos. No se trata de suerte, es el resultado de una estrategia de inversión enfocada en el largo plazo. Y si le interesa saber cómo usted también puede generar ingresos pasivos gracias a los dividendos, quédese en este video porque aprenderá las claves para lograrlo. Primer punto, ¿qué es un dividendo y cómo funciona? Un dividendo es una parte de las ganancias de una empresa que se le da a los accionistas. En términos simples, es cuando usted compra acciones de una empresa que genera utilidades, es decir, ganancias, y esa empresa decide repartir parte de esas ganancias a sus accionistas. Y usted también puede recibir una fracción de esas ganancias en forma de dividendos. Esta distribución de las ganancias puede realizarse de forma mensual, trimestral, que es la más común, semestral y anual, según la política de cada empresa. Hay dos tipos de dividendos, pero el más común, por diferencia, es el dividendo en efectivo. Este transfiere dinero directamente a su cuenta de inversión. Por ejemplo, si posee 100 acciones de una empresa que paga $1 por acción anualmente, al cabo de un año recibirá $100. O por ejemplo, si tiene 50 acciones de una empresa que paga igual $1, pero trimestralmente, usted recibiría $200 al año, ya que recibiría 4 pagos de $50. Ahora, es importante aclarar que hay empresas que pagan más dividendos que otras y que no todas pagan dividendos. Las empresas enfocadas en el crecimiento, principalmente en el sector tecnológico como Google, Tesla y Nvidia, no suelen dar dividendos muy altos, ya que suelen reinvertir las ganancias para seguir creciendo. Por eso, ese tipo de empresas suelen ofrecer un mayor rendimiento en términos porcentuales de su capital, pero en contraparte no pagan dividendos del todo o pagan un dividendo muy bajo. Además, es importante comprender qué es el dividend yield, que vendría a ser como el rendimiento por dividendo. Este se calcula dividiendo el dividendo anual por el precio de la acción. Por ejemplo, si una acción cuesta $100 y paga $4 anuales en forma de dividendos, se tendría que dividir 4 entre 100, lo que da 0.04, y multiplicarlo por 100 para pasarlo a términos numerales, que sería un dividend yield del 4%. Ahora, con un ejemplo un poco más complicado, supongamos que una empresa cuesta $350 y paga $8 anuales en forma de dividendo. Habría que dividir 8 entre 350, que da como resultado 0,022, y nuevamente multiplicarlo por 100 para pasarlo a términos porcentuales. El resultado sería 2,2% de rendimiento por dividendo. Y de esta manera tan simple, usted ya aprendió a calcular el rendimiento por dividendo de cada acción. Ahora, un rendimiento por dividendo bajo sería uno que sea menor al 2%. Y un rendimiento por dividendo considerado como alto es uno superior al 3% de forma anual. En cuanto a las empresas que pagan un rendimiento por dividendo alto, tendríamos por ejemplo a Coca-Cola con un 3,5%. O a 3M, que tiene un rendimiento por dividendo del 6,2%. En pantalla está viendo una lista de las 10 empresas más confiables con respecto al pago de dividendos. Estas han demostrado un gran compromiso con sus accionistas, incluso aumentando el dividendo consecutivamente con el pasar de las décadas. Ahora, ¿es viable vivir únicamente de los dividendos? Esta es una de las preguntas más frecuentes entre quienes empiezan a interesarse por las inversiones. Y la respuesta es afirmativa. Claro que se puede vivir de los dividendos, pero como usted imaginará, hay unos aspectos importantes a tomar en cuenta, especialmente en cuanto al capital que se necesitaría. Supongamos que usted desea vivir con un ingreso mensual pasivo de $1,000, que eso equivale a $12,000 que tendría que generar por dividendos de forma anual. Si usted construye un portafolio con acciones que paguen altos dividendos y en promedio logra obtener un 5% de rendimiento por dividendo y quiere saber cuánto dinero tendría que tener en total, tendría que dividir el monto anual que necesita, que en este caso son $12,000, entre el rendimiento por dividendo en términos numerales, que en este caso, como usted obtendría un 5% anual, sería 0,05.
Entonces, en este caso habría que dividir 12.000 entre 0,05. Queda como resultado $240.000. Y así como lo escucha, en este caso necesitaría $240.000 para generar $12.000 anuales en forma de dividendos. Esa cantidad puede sonar extremadamente elevada y difícil de conseguir en comparación con los beneficios que se obtendrían. Pero aquí está la clave de todo. Usted puede invertir de otra manera, haciéndolo a largo plazo, aportando pequeñas cantidades de dinero de forma mensual e invirtiendo al principio en otro tipo de acciones. Acciones que no paguen tantos dividendos, pero que sí tengan un mejor rendimiento a largo plazo. Esto para que pueda amasar un gran capital y posteriormente sí invertir en acciones que le den dividendos. Para poder generar ese ingreso de forma totalmente pasiva, la clave es que entienda que sí es posible conseguir esa gran cantidad de dinero, con disciplina y sobre todo con tiempo. Y se lo voy a demostrar con un ejemplo, utilizando una calculadora de interés compuesto y asumiendo que usted empieza sin dinero, es decir, con una inversión inicial de $0, aportando $150 por mes durante 30 años a una tasa de interés promedio del 9%, lograría tener un total de $277.000 ahorrados. Y veamos los números. En el año número 10 usted habría aportado de su bolsillo un total de $18.000, pero gracias a invertir tendría $29.000. En el año número 20 usted habría aportado $36.000, pero gracias a invertir tendría $100.000 exactos. Y en el año número 30 usted habría aportado $54.000 de su bolsillo, pero nuevamente, gracias a invertir, tendría un total de estos $277.000. De aquí vemos la gran importancia de invertir en el largo plazo. Y sí, es cierto, esta estrategia funciona principalmente para personas jóvenes. Incluso si usted es una persona joven, puede que le parezca que no valga la pena esperar tanto tiempo. Pero tiene que recordar que llegaría a este monto de dinero aportando tan solo $150 de manera mensual. Y si por alguna razón usted pudiera, en vez de aportar $150 al mes, pudiera aportar 300, lograría tener un total de más de $500.000. Y que después de ese periodo de tiempo de 30 años habría acumulado un gran capital que le permitiría 1. Ser más libre y 2. No tener tantas preocupaciones en el día a día por dinero, ya que en el caso de que ocurra alguna gran emergencia, usted tendría el capital suficiente para afrontarla. Y aparte de todo esto, podría generar ingresos pasivos de las ganancias de su propio capital, permitiéndole tener una pensión extra sin que nunca se le acabe el dinero. Incluso puede que en este punto a usted ya no le interesen los dividendos y simplemente quiera disfrutar de ese capital. Y esto es algo completamente válido, ya que es su dinero y usted invirtió y trabajó para conseguirlo. Lo importante de todo este tema es que al invertir se le abren las puertas a más opciones. Ya sea que usted ahorre ese dinero para una emergencia o lo disfrute, tendría una mayor libertad. Ahora, ¿conviene usar esta estrategia si usted es joven? Una de las grandes decisiones que debe tomar un inversionista es en qué tipo de acciones priorizar en su portafolio. Como mencioné anteriormente, las empresas que pagan dividendos suelen ser un poco más estables, pero con un menor rendimiento. En cambio, las empresas emergentes o tecnológicas suelen no pagar dividendos, pero su potencial de revalorización es mucho mayor. Mi consejo es que no seleccione las empresas individualmente, sino que invierta en un fondo indexado o en un ETF. Estos son activos que replican el movimiento de un índice bursátil, y un índice bursátil es un grupo conformado por varias empresas. Por ejemplo, una excelente opción de inversión es en el S&P 500. Al invertir en este índice, usted estaría distribuyendo su dinero en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, incluyendo empresas que pagan altos dividendos como Coca-Cola, Pepsi o McDonald's, y en empresas que se enfocan principalmente en crecer, como Amazon, Tesla, Apple y Nvidia. El rendimiento promedio que ha dado este índice desde hace casi 100 años ha sido en torno a un 9%. Si nos vamos a la parte de los rendimientos, podemos ver que en el último año ha tenido un rendimiento del 15%, en los últimos 3 años ha tenido un rendimiento promedio del 19,6%, en los últimos 5 años un rendimiento promedio del 16% y en los últimos 10 años ha tenido un rendimiento promedio del 13,6% de forma anual compuesta. Si nos vamos al apartado de su distribución, podemos ver cómo está en varios sectores, como en el sector financiero, en el energético, en el industrial, en el de salud, en el sector inmobiliario también y en el sector de la tecnología. Invertir una parte de sus ahorros en el S&P 500 es una gran idea, siempre y cuando tenga un horizonte temporal de inversión de más de 10 años.
Y sí, mientras más joven sea, mayor es el efecto del interés compuesto, pero debería estar consciente siempre de los beneficios de invertir, así tenga 18 años o 50. Continuando con los dividendos, cuando ahora sí quiera empezar a generar ganancias gracias a los dividendos, debe tomar en cuenta los siguientes puntos. En primer lugar, diversificar en varios sectores, como el consumo básico, la energía, la salud, los servicios públicos, las telecomunicaciones y el sector tecnológico. Incluso hay fondos indexados o ETFs que agrupan varias acciones en diferentes sectores que pagan altos dividendos, como lo es el caso del DIV, conocido como Global X Super Dividend, que tiene un rendimiento por dividendo promedio del 6,5% y que aparte paga de forma mensual. Diversificando de esta manera reduce la volatilidad y protege su flujo de ingresos. Ahora, en caso de que quiera revisar las empresas de forma manual, debería de tomar en cuenta el historial de dividendos, prefiriendo empresas que hayan mantenido o aumentado sus dividendos durante al menos 10 años, indicando así compromiso con el accionista y una buena gestión financiera. Y como punto extra, si usted aún no necesita los ingresos que puede obtener como dividendos, reinviértalos manualmente. Incluso hay muchas plataformas que le permiten hacer esta reinversión de dividendos de forma automática, evitando así comisiones. Y gracias a esta reinversión en los dividendos, puede acelerar mucho el crecimiento de su capital. Y si usted está en el proceso de aprender a invertir correctamente y quiere aprender cuáles son las mejores plataformas para hacerlo en Latinoamérica, puede ir a este video de acá donde explico claramente cuáles son. Y si el video le gustó o le pareció interesante, me ayudaría muchísimo dejando su like y suscribiéndose para seguir aprendiendo del mundo de las inversiones. Hasta el próximo video.